pero el tema era que era solamente estacional. Pero ocurre que ¿será parte de las alarmas del cambio climático la ola de calor que está siendo víctima Canadá? Para eso la tenemos a Thaís Gadea Lara para que nos cuente alguien que sabe. Thaís, muy buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Nacho? Sí, es más que alarma, te diría lo que ya está ocurriendo, ¿no? No tanto en cuanto a una predicción o proyección futura, sino efectivamente lo que ahí se puede ver, que nosotros acá en el invierno, ¿no? Estamos sufriendo un poquito para los que no nos gusta tanto las bajas temperaturas, pero lo que está ocurriendo en el hemisferio norte es alarmante, y no por el simple hecho de, bueno, las temperaturas máximas batieron récords, sino que acá lo más importante que hay que entender es el efecto que eso tiene, o sea, cómo eso se traduce, porque estamos hablando, no quiero dar una cifra exacta porque todavía son muchísimos los números, pero se está hablando del viernes a la fecha de casi, las últimas cifras que vienen algunos de los medios locales, entre 100 y 200 personas fallecidas, que eso tienen que después, obviamente, ver cuál fue efectivamente la causa del fallecimiento, pero acá lo que produce las olas de calor tan intensas, ¿no? Es que, por ejemplo, afecta mucho más a las personas mayores, afecta, por ejemplo, también a las personas que trabajan en el exterior y están directamente expuestas al calor, como por ejemplo los agricultores. Entonces, lo más interesante o lo que más hay que poner la atención, ¿no? Ante olas de calor cada vez más intensas por el cambio climático, es justamente si nos estamos preparando. Ahí está, ¿no? La clave de la cuestión. Recordá, Nacho, que siempre yo cuando te hablo de acción climática son dos partes. Por un lado es la mitigación, ¿no? Que son todas esas medidas de transición hacia fuentes renovables para reducir las emisiones. Pero la otra pata, que es la que lamentablemente todavía queda más relegada frente a la mitigación, es la adaptación. ¿Qué significa esto? Políticas respecto de cómo nos preparamos ante los efectos que ya estamos teniendo, por ejemplo, las olas de calor. De hecho, vos pensás que algunas de las ciudades que se están viendo afectadas, no solo esto en el oeste de Canadá, sino también en el noroeste de Estados Unidos, es que no cuentan con aire acondicionado, por ejemplo, ¿no? Las edificaciones. Entonces, ante temperaturas de casi 50 grados, que por ejemplo en Lytton, en Canadá, se alcanzó ayer 49.6 grados centígrados, vos pensás que esas temperaturas sin aire acondicionado son difíciles, incluso no en el interior de soportar. Y una de las imágenes, esas que estamos viendo ahí, que parecerían no como centros de vacunación hoy en el contexto de la pandemia, y fíjate vos, son en verdad centros, podríamos hacer una traducción, centros de refrigeración, es decir, centros que tienen aire acondicionado, los cuales van las personas para por lo menos ahí, ¿no?, poder bajar un poco la temperatura corporal frente a lo que son estas elevadas temperaturas. El dato de color, que también son pet friendly, entonces también puedes ir con tu perro, que ellos también, ¿no?, sufren las intensas temperaturas. Acá importante, Nacho, para que quede bien claro, las olas de calor se ven intensificadas por el cambio climático. Vos me podrías decir, bueno, pero históricamente a veces se llegan, ¿no?, a temperaturas tan elevadas. Te voy a leer lo que dijo un científico de la Oficina Meteorológica de Reino Unido. Dijo, sin el cambio climático hubiera sido imposible llegar a estas temperaturas, ¿no?, en Canadá. Las chances de que ocurra de forma natural es una vez cada decenas de miles de años. Y entonces ahí es donde estamos viendo, ¿no?, la incidencia del cambio climático en temperaturas cada vez más elevadas y por lo tanto olas de calor cada vez más intensas, a las cuales definitivamente todavía no nos estamos preparando bien para evitar justamente víctimas fatales, ¿no? A ver, Thaís, por último, la ola de calor en términos generales, más allá de esta de Canadá, día tras día se va sumando el poder del calor. Digo, el viernes, ¿no? ¿Cuándo fue el día de los 49 grados? Fue ayer. Ayer. Y sí, bueno, estimamos venía subiendo, sí, lo anterior. Que no va a venía ser... rompiendo día tras día, récord. Sí. Claro, digo, más allá de récord, digo, que en la noche no haya amplitud térmica, que de 49 baje a 40, y entonces ya al tercer o cuarto día de 40 grados no es lo mismo que un solo día de 49.
Totalmente, se mantienen una de las características que tiene la intensificación, ¿no? O sea, el efecto que produce el cambio climático en las olas de calor es que son más intensas respecto de que alcanzan, ¿no?, picos de temperaturas máximas cada vez mayores, pero que también son más prolongadas, que se mantienen. Vos pensás que desde el viernes en esta ciudad que alcanzó los 49,6 grados, cada día iba batiendo un récord anterior y como vos decís, eso genera un montón, ¿no?, de efectos, tanto en la salud como también, ¿no?, en el ambiente. Recién veía algunos artículos con consejos, ¿no?, en cómo ayudar a los animales de la vida silvestre, que también se ven súper estresados ante las olas de calor, e incluso propio a las mascotas, ¿no?, a los animales domésticos. Por eso acá sí hay que ver cómo sigue, ¿no?, la cuestión atmosférica en los próximos días, tanto en los Estados Unidos como en Canadá, pero también un dato no menor, Nacho, que acá, viste que se habla mucho sobre el cierre de las escuelas por el contexto, ¿no?, de una pandemia. Pensá que el lunes en algunas ciudades de Canadá se tomó la decisión de mantener las escuelas cerradas, ¿no?, como porque para evitar como exponer a los alumnos ante estas temperaturas. Esto también por algo que yo te mencionaba, que no todas las a ver, cuando en tu ciudad no está dentro de la media, que se alcanzan temperaturas por encima de los 35 grados, la mayor parte de la infraestructura no tiene aires acondicionados. Entonces ahí vos me decís, bueno, una medida de adaptación al cambio climático y quizás va a empezar a hacer de mejorar las infraestructuras para estar preparados ante temperaturas cada vez más elevadas. Y esto es importante porque en el contexto en el que nosotros tenemos hoy 5 o 6 grados, hay que entender que incluso cuando, por ejemplo, acá haya una ola polar, mientras lo que ocurre, ¿no? O sea, eso es una cuestión de la estación y es una cuestión atmosférica, pero mientras lo que está ocurriendo es el aumento de la temperatura global del planeta. Con esto quiero decir, para que ya los negacionistas, una ola de calor no hace que digamos que signifique que no hay cambio climático, porque la realidad es que mientras las temperaturas continúan aumentando y en tiempo récord. Thaís, te mandamos un beso enorme, un gusto como siempre escucharte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nacho. Ahí estamos, muy bien. Y mientras hablaba con Thaís en un momento en donde veíamos imágenes